En la Asamblea Legislativa, los diputados deben tomar decisiones cruciales con un impacto de largo plazo para el país. ¿Qué impacto tiene a propósito el entorno electoral en esas decisiones y hasta dónde puede esto entorpecer las mejores decisiones que se podrían tomar en la Asamblea Legislativa? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por estar con nosotros. Nuestro tema principal, el entorno electoral y la incidencia que esto está teniendo en decisiones a nivel de Asamblea Legislativa. Importantes decisiones que deben tomar los diputados en los próximos días o debieron haber tomado incluso meses atrás. Pues bien, queremos agradecer esta noche que están con nosotros en nuestros estudios Erika Saldaña. Ella es abogada constitucionalista, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEG. Erika, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Excelente, también agradecemos a Carlos Araujo, él es analista, experto en materia electoral también que está con nosotros. Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches, Erika. Buenas noches. Bueno, perfecto. A ver, para iniciar quiero mostrarles a ustedes un poco, hay allí al menos 2 tweets que ha escrito Norman Quijano, el presidente de la Asamblea Legislativa, sobre un tema muy importante que tiene que ver justamente con el proceso de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia. Ahí tiene usted, dice, la idea de elegir magistrados para 9 años y designar en la Sala de lo Constitucional para 3 es una opinión surgida en las conversaciones de los últimos días. He dicho claramente a los medios que no hay nada en concreto. Luego seguía otro tuit que había escrito al respecto, lo vamos a leer en este momento, lo tiene usted allí. Siempre he insistido en que como legisladores debemos hacer todo lo posible y buscar alternativas dentro del marco de la ley para cumplir con el mandato constitucional, dice él, de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, comenzamos con ese punto. Erika, quisiera conocer un poco la opinión, sobre todo porque esta discusión abierta, ¿no?, de que eso se introdujo en la discusión en las últimas horas. Elegir para 3 años, para 9, pero 3 para el caso de la Sala de lo Constitucional. Bueno, pero la opinión así general rápida y luego el tema de ¿es esto constitucional o inconstitucional? ¿Cómo sería? Bueno, para empezar, creo que los diputados están queriendo traer a la mesa un tema que ya ha sido ampliamente discutido y que ya se ha presentado en ocasiones anteriores, que es la idea de nombrar parcialmente o posibilidad de hacer traslados de sala. Para responder a tu pregunta, esto es inconstitucional. La Sala de lo Constitucional ya lo ha establecido en el tema de los traslados, que el artículo 186 de la Constitución y el 174 establecen que los nombramientos de magistrados son para 9 años. Y la Sala de lo Constitucional tiene una cualidad especial, que es el único tribunal creado por la Constitución. El resto de salas, si tú te empiezas a leer la Constitución, no vas a encontrar que crea una sala de lo contencioso administrativo, una sala de lo civil, una sala de lo penal. No, solamente la Sala de lo Constitucional y el resto de salas son creadas mediante la Ley Orgánica Judicial. Entonces, la sala tiene un estatuto especial y los nombramientos son por 9 años, porque hay una designación específica por parte de la Asamblea Legislativa. Esto tiene un fin, William, que es la estabilidad de los criterios, la estabilidad de las decisiones, que son decisiones constitucionales, que son muy trascendentales para el país. Entonces la idea es brindarle seguridad al país, a las instituciones, a los ciudadanos, de que los criterios no van a ser volátiles. Cada 3 años van a ir cambiando por vaivenes políticos. Entonces esa es la idea de brindar una estabilidad. Ahora, pero entonces, está claro entonces que hay inconstitucionalidad en esa posibilidad. Si es en la posibilidad de nombrar por 3 años. A ver, pero entonces, si quisiera hacerse distinto, entonces lo que tendría que hacer es reformar Constitución, pero digamos, eso es casi imposible, sí, porque la reforma constitucional requiere mayoría de 43 votos en esta y mayoría calificada en una siguiente Asamblea Legislativa. Entonces, si el diseño constitucional, así como está, no les parece a los diputados, creo que es válido que entremos en una discusión sobre el tema de los procesos, plazos, etcétera, pero tienen que hacerse de acorde a la ley y ahorita la Constitución dice que los nombramientos son por 9 años. Perfecto. Carlos, un poco entonces, desde fuera, ¿cómo observas esta discusión en la Asamblea Legislativa?
digamos, ahí está claro, ¿no?, la opinión que tiene Erika en términos constitucionales, pero ¿qué es lo que puede estar ocurriendo entonces, visto desde fuera esto? A menos de que comparto lo que dice Erika, de que es inconstitucional totalmente la propuesta, creo que los diputados con lo que están haciendo no entienden o siguen sin entender realmente de qué se trata esto. O sea, están queriendo buscar soluciones políticas de conveniencia para grupos específicos y no las soluciones que les manda la Constitución. O sea, es que es bien fácil. O sea, aquí yo escuché ahora en la mañana a un diputado vinculado a este tema que ha estado expresándose, culpando a la sala de lo constitucional anterior de que este entuerto que se ha creado, de que hay que elegir a la sala por completo, es culpa de ellos, cuando el diputado está totalmente equivocado. O sea, quien armó este entuerto son los mismos diputados, porque empezaron a hacer traslados ilegales antes de que esta sala de lo constitucional entrara, y esos traslados dentro de la misma sala a la sala de lo constitucional es lo que hizo que en bloque de alguna manera se tuvieran que elegir a toda la sala de lo constitucional en un momento. Pero el problema es ese, o sea, estamos ante la falta de aterrizaje de los diputados en entender que lo que deben de hacer es elegir a los mejores de los que tienen ahí. Sí. Y hay que elegirlos de una sola vez y por 9 años. Ayer estuvo con nosotros Carlos Reyes, jefe de fracción del Partido Arena, y Mario Ponce, diputado del PCN. Y cuando ya casi al concluir la entrevista, Mario Ponce decía, bueno, que aquí obviamente lo que hay es un tema estrictamente, decía él, de correlación a nivel de Corte Suprema de Justicia, y ahí decía él, está claro, magistrados que son de izquierda, magistrados de derecha, y se trata de un tema de defensa del sistema democrático. Es decir, hay un tema que tiene que ver, que se ha dicho sobre el tema de cuotas partidarias, pero hay un elemento de correlación efectivamente a nivel de... Yo creo que el tema de las corrientes de pensamiento no es el problema. O sea, es que ellos eso lo quieren transformar a reparto de cuotas partidarias, y eso es el problema ante el cual no se puede resolver este impasse. Si hemos escuchado inclusive en un programa de televisión el día de ayer a un diputado de Ghana casi exigiendo de que mientras no le den su cuota, y diciéndolo de esa manera, a Ghana, no habrá elección. O sea, es que no podemos seguir con eso. O sea, al final de cuentas hay que buscar una manera de desentrampar esto y que los ciudadanos entiendan quiénes son los responsables de que no se elija a la sala de lo constitucional o al resto de magistrados que faltan. Bien, quiero que escuchemos declaraciones de Norman Quijano que ha dado, y tiene que ver sobre dos temas específicos. Uno es una denuncia que ha colocado este día ante la Fiscalía General de la República, porque dice él que le han falsificado la firma en procedimientos internos allí en Asamblea Legislativa, y las otras declaraciones sobre el tema de elección de magistrados. Escuchamos y vemos. Que vayamos con todo, no vamos a tolerar esos hechos de corrupción. Desde que me lo puso mi abogado y mi secretaria en mi escritorio ayer a las 6:30 de la noche, yo volví a ver y dije, esa no es mi firma. Dije yo, esa no es mi firma. Y me dicen, justamente eso venimos, porque me dicen, le traemos una mala noticia, y aquí como hay malas noticias todos los días, pues hombre, le digo, quiero ver cuál es la mala noticia, y me ponen el papel y digo, esa no es mi firma. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero esas cosas no las vamos a tolerar. Eso, bueno, ese es un delito, ¿no? Falsedad material, que te estén falsificando tu firma, eso es delicadísimo. Y cualquier abogado sabe que eso está contemplado en el Código Penal. La que genera mayor controversia, la que genera más ansiedades es precisamente la Sala de lo Constitucional. Ese es el dilema, que tenemos que estar seguros de que podamos elegir para 9 años y designar para 3. Esa es una posibilidad que no es de acuerdo de directiva, ni es acuerdo de comisión política, son posibilidades. Bien, escuchábamos ahí declaraciones de Norman Quijano, las interpretamos o las analizamos un poco después. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Bien, cerramos el segmento anterior entonces con las declaraciones de Norman Quijano, presidente de Asamblea Legislativa, donde él hacía referencia a dos temas. La falsificación de su firma, decía él, y obviamente la denuncia que ya la presentó ante la Fiscalía General de la República, y el otro, la argumentación siempre sobre el tema de discusión para elegir magistrados. Erika, la opinión. Bueno, con el tema de la falsificación de la firma, creo yo que este es un acto sumamente grave, que al interior de la Asamblea Legislativa se le esté falsificando la firma al presidente. Es un acto delictivo que creo yo que tiene que investigarse y deducirse responsabilidades, porque no es posible
que al interior de uno de los órganos del Estado se estén cometiendo actos delictivos. Y en relación al tema de la elección de los magistrados, el presidente de la Asamblea manifestaba que los pone nerviosos, que los pone ansiosos. Creo que los pone ansiosos, además de la población, también mucho a los diputados. Y es porque la sala anterior tuvo una gran incidencia en temas que a ellos les interesan. La sala, yo siempre menciono que el trabajo de la sala no era únicamente pronunciarse en cuestiones electorales o en cuestiones políticas que les interesaban, que les interesan a los diputados. La sala tuvo mucha actividad en el desarrollo de derechos de la ciudadanía, como por ejemplo derecho al medio ambiente, derecho a la salud. Hay una infinidad de casos. La sala resolvía al año alrededor de 1.500 casos, pero creo que a la Asamblea Legislativa la pone nerviosa los casos en que pueden incidir en temas, hablemoslo, en temas de corrupción, en temas de la sección de probidad, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, creo yo que en esa medida, en ese nerviosismo que se va manejando, es que no se ha hecho esta elección, porque precisamente quieren, la impresión que da es que quieren manejar estas instituciones como se había hecho antes. Una de las características de la última sala, nos gusten o no nos gusten sus resoluciones, es que fue muy independiente de los otros órganos del Estado. Y al parecer esa fue una de las mayores incomodidades que generó. Yo creo que y ese accidente que sucedió hace un poco más de 9 años, que fue un accidente que se dio en Casa Presidencial, que creo que es lo único bueno que hizo Mauricio Funes en todo su gobierno. Yo creo lo mismo. Definitivamente fue un accidente. No le gusta a los políticos tradicionales, pero a los ciudadanos nos encantó. O sea, probamos que por primera vez un órgano del Estado era independiente del órgano ejecutivo. Por primera vez en la historia de este país. Entonces, yo creo que eso es bueno. O sea, es bueno de que exista la separación de verdad de poderes del Estado como tal y que alguien venga y proteja los derechos de los ciudadanos y no los intereses particulares de los políticos. Pero que estamos entonces ante la posibilidad de que solo haya sido un sueño de 9 años nada más. Es que ese sueño lo quieren truncar estos diputados. Precisamente de eso se trata esto. No es una cuestión solo de que elijamos con cuotas, no. O sea, se trata de evitar que la independencia que mostró la Sala de lo Constitucional se eche al traste. Mantenga. O sea, de eso queremos todo que se den. Yo creo que uno de los legados de la sala pasada es que de una u otra forma empoderó a la ciudadanía, claro, porque el ciudadano ahora se siente muy conforme de decir, o bueno, en años pasados y ahorita de decir, voy a ir a demandar a la Sala de lo Constitucional, lo que ustedes están haciendo está mal, voy a ir a demandar. Entonces, como dice Carlos, precisamente es lo que se trata de detener, pero creo yo que aquí la ciudadanía tiene un rol más activo y también vemos cómo a los diputados y a los funcionarios les está molestando los pronunciamientos de la sociedad civil porque no estaban acostumbradas a eso. Y a propósito, quiero que escuchemos y veamos declaraciones de Guillermo Gallego. Estuvo con nosotros acá en 8 en Punto y nos dijo esto. Elijamos con equidad, elijamos con transparencia, elijamos proporcionalmente, no que un grupo económico dominante de este país acostumbrado a eso quiera imponerse. Si solo falta que nos digan, vaya gana, este es el candidato que queremos, propónganlo ustedes. Solo eso falta. Si todo lo que nosotros hemos propuesto, fulano, mengano, sutano, todos nos han dicho no. Si miren, mejor díganme qué nombre quieren. Y salen con los mejor evaluados por ellos. Eso no son. Además, nosotros somos los diputados. El día que ustedes quieran elegir, inscríbanse en un partido político o participen como independientes, háganse diputados y en la próxima van a tener la oportunidad de elegir ustedes. Bueno, yo creo que no es necesario ser diputado o correr para un cargo público para tener voz. Es precisamente la libertad de expresión nos da esta facultad de criticar a los funcionarios cuando están haciendo las cosas mal. Y ellos, cuando se sometieron a estas elecciones, tenían que tener claro que iban a estar sometidos al escrutinio público. Entonces, que ahora no nos vengan a decir que no podemos exigir, porque nosotros, diversas organizaciones, no estamos exigiendo que se elijan a personas
no damos nombres específicos, porque nosotros lo que queremos es que se elija de manera transparente, objetiva, y que se elijan a los mejores candidatos. Si es que la sociedad civil ha tenido que elaborar sus baremos, ha tenido que elaborar sus evaluaciones, porque la Asamblea Legislativa no hizo el trabajo en tiempo. Desde el año pasado se le estaba pidiendo a la Asamblea que modificaran el reglamento interno, que hicieran un proceso de selección evaluado, y es lo que no han hecho. Entonces, por eso es que la sociedad civil ha tenido que elaborar estas cuestiones. Dice el diputado Gallegos que al final el baremo están hechos a la medida de los grupos de interés. Bueno, si considera que están hechos a la medida de cualquier grupo, yo les propongo que se sienten en la comisión política y hagan una evaluación desde cero, que consensen todos los partidos políticos los criterios que deberían de tomarse para elegir a magistrados, y que sean las evaluaciones las que hablen, para que después no digan que somos las instituciones las que estamos presionando. Carlos, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que dijo el diputado Gallegos? Yo creo que el diputado Gallegos sigue equivocado en su planteamiento. O sea, esto no se trata de elegir proporcionalmente a nadie ni elegir por cuotas, y es que eso precisamente es lo que hay que evitar. O sea, trata de elegir a las mejores personas, a las personas más capaces y a las personas que puedan demostrar más independencia a la hora de tomar decisiones para lo que es la justicia constitucional como tal. Creo que siguen equivocados definitivamente en su apreciación de qué es lo que corresponde hacer, y no toca más a las organizaciones que seguir en la misma lucha. O sea, yo creo que si hasta este día no han hecho el reparto de cuotas como en el pasado ha sido precisamente por la presión de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. Y a mí me da risa cuando empiezan a hablar del tema de los baremos. Yo no sé si Leonardo Bonilla lo asocian con algún grupo de interés de grandes despachos, o a Ramón Villalta del ISD, o sea, o a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. O sea, porque ellos son precisamente estas tres organizaciones los que han hecho los baremos para poder tomar decisiones en cuanto a quiénes son las mejores personas. Incluso Arena, PCN, PDC y el resto que se está sumando a este tipo de elección positiva, lo que han hecho es adherirse a esa propuesta y a esa metodología. Ni siquiera son sus propios candidatos como tal. Entonces, al final de cuentas, se está dejando muy claro y demostrado quiénes son los que están interesados en que no se escojan los mejores. Eso es claro. Bien, nos quedamos en el punto. Hacemos la pausa. Cuando regresemos, hablemos de todo este proceso de elección de fiscal general de la República, y un poco ya ahora sí, entonces, cómo el entorno electoral de alguna forma puede estar incidiendo en todos estos eventos. Vamos a la pausa. Bien, hay tres discusiones prácticamente en paralelo en Asamblea Legislativa, unas más intensas que otras, pero finalmente uno dice, bueno, al final todas están allí de alguna forma en impasse, ¿no? Elección de magistrados, Erika, elección de magistrados detenida, 121 días, ¿no? 122 días. 122 días ahora. Y por el otro lado, el tema que tiene que ver con, ahora sí, elección de fiscal general de la República, ahí sí están en tiempo, ¿no? Porque tienen que elegir y termina funciones de Dula Meletes en enero. Así sí. es, entonces... pero bueno, están esas dos elecciones ahí en desarrollo y estamos en medio de campaña presidencial. Entonces, ¿cuál es el panorama de esto y sobre todo cuál es la salida que se puede plantear ante esto? Y sumémosle a esto, William, el tema del presupuesto general de la Nación, donde se tienen que financiar alrededor de 1.000 millones de dólares de deuda. Y que necesitan mayoría calificada. Y que se necesita mayoría calificada para eso. Yo creo que la suma de todas estas obligaciones que tiene la Asamblea Legislativa no dan más para que pensar que la posibilidad de un combo legislativo, de los temidos combos, porque esto implica repartición de cuotas, como se ha hecho en el pasado. Entonces yo creo que es un tema preocupante. Cada una de las elecciones o cada una de las decisiones tiene sus propias particularidades. Entonces la Asamblea no debería de estar pensando en un combo, sino que cómo sacar de la mejor manera cada una de estas situaciones. Pero si le agregamos el tema de la campaña política, ahí se nos viene a detener más todo, porque creo yo que ya en campaña, ya faltan pocos meses para las elecciones, 3 meses para las elecciones, nadie quiere asumir el costo político de una mala decisión. Entonces creo yo que la ciudadanía está muy involucrada ya en el tema de la elección de magistrados. Ya nos vamos a empezar a dar cuenta de cómo se van moviendo las cosas para fiscal general, y una mala decisión les puede traer un costo político. Entonces,
el problema es que se va a alargar la decisión probablemente hasta después de las elecciones y es una cuestión grave. Lo platicábamos en el corte comercial, a ver si esto, y no sé si coinciden ambos, en el tema de si esto podría estar amarrándose en este momento. Ahora sí, cuando se habla de combo uno piensa, bueno, pero tiene que haber en un combo una especie de negociación, una suerte de negociación fiscal general de la República versus sala de lo constitucional. ¿Puede ser eso? Puede ser, la verdad es que las discusiones de la Asamblea Legislativa no han sido totalmente transparentes. Ellos mismos han dicho que se reúnen, que hay negociaciones en privado, entonces no sabemos qué es lo que están negociando y esto es lo más preocupante, creo yo, de esta situación. No, Carlos, yo desde la experiencia política, conociendo el comportamiento de los diputados, de un buen grupo de diputados que son los que al final entrampan estas cosas, te puedo asegurar casi de que esta retardación en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia al final tiene que ver con la espera de este tema de la Fiscalía, de la elección del fiscal general. Al final van a terminar queriendo hacer un combo de negociación y vuelvo a insistir, porque tiene que ver con temas de corrupción. Es que tanto la Corte Suprema de Justicia con su sección de probidad y el fiscal general de la República vemos que muchas de las cosas importantes que han hecho en los últimos años, tanto el fiscal como la Corte, tienen que ver con el combate a la corrupción y precisamente creo que es parte de lo que están queriendo detener. Ahora, pero en un esquema posible, digamos, en ese planteamiento de que puede haber una negociación de decir, bueno, entonces, ¿qué sería esto? Yo me quedo con la Fiscalía General de la República y ustedes con la Sala de lo Constitucional y al final nos echamos llave en cualquier decisión. Pero es que no es de echarnos llave, por disculpar, porque de nada te sirve. Te voy a poner un ejemplo, que venga la sección de probidad y corte plena y ven un caso de un funcionario público y dicen, como no, aquí hay una irregularidad. ¿Qué tiene que hacer probidad o la Corte Suprema de Justicia en ese momento? Venir y mandárselo a Fiscalía, a un juzgado y al fiscal para que lo procese. Pero al final de cuentas, el que tenga el fiscal amarrado es el que va a determinar si hay una investigación, un procesamiento de alguien o no. O sea, podés tener inclusive la sección de probidad por algún lado que sea independiente y que procese a todos estos funcionarios corruptos, pero si tú tenés al fiscal de la mano, no te procesa. Ahora, pero eso es parte de lo que pasó con el anterior fiscal que ahora está preso. A eso quería llegar, pero entonces es como partir de la idea de que se puede tener una figura de fiscal parecido al de Luis Martínez, que no sé, digo, a estas alturas alguien querrá echarse pero es que, William, ese guante lo que estamos viendo en este caso de la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, hoy ya verás con el tema de elección del fiscal general, es precisamente que quieren volver al pasado. ¿Y cuál era el pasado? Era proteger toda esta red de corrupción, ¿verdad? Y de manipulaciones políticas para poder seguir gozando de los beneficios que te da el acceso al poder político. Es que de eso se trata esta lucha. Sí. Erika, insisto en esa parte, ¿no? Hasta donde digo lo que pueda ocurrir es decir, bueno, pero entonces se necesita una figura también de alguien que acepte jugar ese tipo de papel, ¿no? Y claro, ya se ve el costo que pagó Luis Martínez por haber desempeñado un rol que pudiera ser en esos términos. Mire, la figura de Luis Martínez ha sido bastante cuestionada y el problema con él creo es que él básicamente mercantilizó la fiscalía. Eso es uno de los grandes problemas, pero también creo yo que el secretismo, el archivar casos, probablemente no fue lo único que hizo Luis Martínez, pero es lo que puede hacer otra persona que llegue ahí. Entonces, la figura de la fiscalía también en los últimos años ha sido muy activa en el combate de la corrupción, como lo mencionaba Carlos. Tienen un presidente preso, bien o mal, tienen muchas investigaciones en camino. Entonces, la Fiscalía también creo yo que es otra de las instituciones que a los políticos quisieran mantener de su lado y de su mano. Entonces, probablemente no va a llegar alguien a hacer todo lo que hizo Luis Martínez, que fueron muchísimas cosas ya delictivas. Pero tener ese manto de protección sí, no puede hacer fácilmente. Volver lenta una fiscalía también puede ser un beneficio para otra persona. Entonces, no hablemos de que alguien va a llegar a cometer delitos, pero también la omisión de acciones, la pasividad, la lentitud puede traernos unos grandes retrocesos. O sea, solo el retardamiento de justicia. Claro. Entonces, solamente eso ya sería un retroceso. Ya de que te digan que no van a investigar a alguien, que se tarden demasiado, que ya tenemos una fiscalía de por sí lenta, creo que el nuevo fiscal va a tener grandes retos y espero yo que los diputados no estén pensando en alguien que sea fácilmente manipulable.
Bueno, vamos a ir a la pausa, a la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de este tema de elección de fiscal general de la República y ahora sí, claro, los procedimientos de elección de candidatos, de aspirantes a magistrados es distinto, ¿no? Por un tema de ley, de cumplimiento de ley. Eligen 15 los abogados y los otros 15 del Consejo Nacional de la Judicatura, pero en el caso del fiscal está en manos exclusivas de los diputados. En primer lugar, de las personas que se quisieron postular y ahorita totalmente depende de la Asamblea. Hablamos un poco de eso después de la pausa. Regresamos. ¿Existirá algún margen, digamos, de tener algún incidencia o no desde el tema de sociedad civil sobre este tema de elección de fiscal general de la República, siendo que en el caso de magistrados hubo algún nivel de participación, digamos, pero ahora, bueno, ya estamos en lo que se está con el tema de magistrados, pero en el caso de fiscal, Erika? Bueno, yo creo que todos estamos pendientes del tema de la elección del fiscal general de la República al ser una institución tan importante y sobre todo al ver cómo se ha manejado la institución en la época de Luis Martínez, porque es lo que hemos vivido en las últimas noticias, todo el despilfarro, la manipulación de la justicia que existió. Entonces yo creo que la venta de impunidad. Entonces yo creo que también toda esta situación que se ha dado alrededor de la elección de magistrados también ha despertado mucho a la ciudadanía en la importancia no solamente de la elección de la Corte, porque vamos a elección de fiscal, después vamos a elección de Procuraduría, Tribunal Supremo Electoral y así todas las instituciones. Entonces, si bien la elección del fiscal general no tiene una intervención de otras instituciones como el gremio de abogados o como el CNJ, creo yo que sí va a ser muy evaluada por la sociedad civil. Ya se habla incluso de los diputados, dicen creemos baremos, creemos criterios, creo que eso es positivo para el país, bueno, de que se eleve el estándar. Sí, en este momento están elaborando la lista, ya hay alguna aproximación en la lista de preguntas que estarían haciendo, ¿no? Pero Carlos Reyes, por ejemplo, nos decía, y Mario Ponce, sobre todo Carlos Reyes ayer, que efectivamente estaban intentando la forma de tener un mecanismo por lo menos de exposición como lo hicieron con el caso de los magistrados, es decir, hacer en el auditorio, tener ahí las entrevistas, que participe incluso algunas personas de la sociedad civil puedan participar con preguntas. Claro, esto es lo que hemos estado insistiendo desde hace muchísimos meses. De hecho, te comento que los diputados, se les pidieron reformas al reglamento interno para mejorar los procesos de selección. Y los diputados dijeron que para el tema de los magistrados ya estaban contra el tiempo, pero que se iban a implementar para el tema del fiscal general de la República. Ahorita ya empezaron el proceso con esta deuda, porque no ha existido nada, no ha existido ni siquiera una discusión sobre el tema del reglamento interno de la Asamblea, pero creo que en el camino vamos a tener que ir viendo la manera de ir perfeccionando los mecanismos con la intervención de la sociedad civil, porque creo yo que es importante que todos nos involucremos y ahora que estamos en toda esta coyuntura, pues ahí nos van a tener presentes. Ahora, Carlos, ¿qué tan saludable debe ser o no que ahora sí, digamos, los candidatos presidenciales puedan tener alguna opinión o hacer algo respecto de esto? Sobre estas dos elecciones, sobre todo, o es preferible que mejor se queden al margen y que sean los partidos los que, y que incidan por la vía de los partidos. Por el hecho mismo de estar en una campaña presidencial, yo creo que habría que de alguna manera mejor tenerlos un poco separados. No quiere decir de que no opinen o no incidan en sus respectivos partidos políticos a efectos de que escojan a los mejores candidatos. O sea, yo creo que de alguna manera lo hemos estado viendo. Por decirte, en el caso de Calleja, yo he visto sus opiniones públicas con relación a este tema de los magistrados de corte, apoyando a los diputados de Arena en función de que se elijan a los mejores y a las personas con mayor independencia. Creo que eso es bueno, pero hasta ahí. O sea, si esto lo metemos como un elemento de la campaña política, creo que lo vamos a enturbiar más todavía. O sea, y no es conveniente que eso suceda de alguna manera. Ahora, ganas del tiempo, ¿qué es lo que se podría activar ahora sí para poder desactivar el impasse que se ha generado, sobre todo en el tema de magistrados, de elección de magistrados? Erika, no sé, o sea, de repente parece que hay un poco ya, un poco de hartazgo, de cansancio, ¿no? de estar en el tema, pero ¿hay una salida distinta o no a la que hemos tenido? Pues aquí la labor es únicamente de los diputados, como lo mencionaba Carlos al principio, la responsabilidad es únicamente de los diputados. Ya hay diversas instituciones como por ejemplo el IDUCA, hay abogados que se han ido a presentar a la Fiscalía, hay diversas manifestaciones de
de este hartazgo, como tú lo manifiestas, o de este rechazo al actuar de la Asamblea Legislativa. Yo lo que pediría es un poco de madurez política, porque me parece realmente increíble e inaceptable que los diputados no sean capaces de sentarse en una mesa, de dialogar y de poner por encima los intereses del país. No son capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones tan básicas como que queremos magistrados independientes y capacitados. Entonces yo creo que si hacen el intento, se puede llegar a una elección sin activar mecanismos que puedan ser perjudiciales, como lo platicábamos con Carlos en la pausa. Hay gente que está hablando de insurrección, de aplicar el artículo 87. Yo no soy partidaria de acciones pero es tan un mecanismo graves, pero existen, y hay gente que está hablando de eso ante el hartazgo. Entonces yo lo que pediría... ¿Y si hay rompimiento del orden constitucional? Pregunto. Pues yo creo que eso es discutible, pero sin duda hay un rompimiento de la institucionalidad del país. Hay un órgano del Estado que no está funcionando. Hay un órgano que está a medias, hay una institución tan fundamental para cualquier democracia, no solo en este país, sino que en cualquier país, como una sala, corte o tribunal constitucional. Entonces, a mí me preocupa que haya gente pensando esto y que los diputados simplemente se cierren en que no, cuando lo que deberían estar haciendo es todos los días en la Asamblea Legislativa buscando mecanismos, dialogando para elegir magistrados. Otra salida. Pero hay acciones que pueden derivar incluso en una situación de violencia. A veces son impredecibles cómo se desencadenan algunos hechos. Claro, habría que entender claramente hasta dónde se quiera llegar, pero yo creo que inclusive si esto persiste, en primer lugar yo creería de que no todos los diputados son los que están en este lado negativo de no querer elegir a los mejores. Creo que gracias a los buenos diputados, que hoy por hoy son una buena mayoría, es que no se han repartido las cuotas en este momento a nivel de magistrados de sala. Pero creo que esto lo podríamos llevar, si siguen con este entrampamiento, los ciudadanos, llevarlo a la presidencial y de alguna manera exponer a aquellos partidos. Cobrar la factura con el voto. Hacer un referéndum al final de cuentas el día de las elecciones presidenciales y cobrarle la factura a aquellos partidos políticos que no quieran elegir de verdad a las personas con mayor capacidad de independencia. Creo que es un mecanismo que tenemos todavía si no se decide esto. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros. A la orden, un gusto. Y gracias, Erika. A la orden, gracias. Bueno, terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Se quedan con El Gráfico TV. Buenas noches.